La manera de frenar es la cosa más importante en el mundo de las carreras, ya sea simuladas o reales. La mejor manera de frenar sin duda es el trail braking. En el momento que empiezas a utilizar esta técnica vas a escalar mucho en tu nivel, de una forma muy rápida. Y según vayas perfeccionando el trail braking vas a empezar a ser rápido de verdad. Trail braking es frenar mientras hacemos la curva, de forma muy sencilla, pero es eso. Eso sí, hay cosas a tener en cuenta antes de empezar con el trail braking. Lo primero, ni se te ocurra frenar fuerte en curva. Frenamos siempre recto, si no los pesos del coche se vuelven locos. Y hablando de pesos, hay algo muy importante que tienes que saber antes de empezar con el trail braking y es referente al peso. Y no hablo de los pesos cuando se mueven ni inercias, no, de eso no hablo. Hablo del propio peso del coche en sí. Como tú vas a 200 km por hora, obviamente el coche no pesa lo mismo que si fueses a 150. Por ende, a 200 km por hora los neumáticos van a tener que soportar más carga. En frenadas fuertes, pero frenadas fuertes de verdad, la curva 1 de Mugello, por ejemplo, es imposible bloquear el coche al principio de la frenada por pura física, ya que el coche pesa demasiado. Pero eso sí, a medida que vayamos perdiendo velocidad, ese peso del coche también va a ir disminuyendo. Según qué tipo de curvas tenemos que emplear el freno de una manera o de otra. Y lo mismo con el tipo de los coches. En un Fórmula ejercer mucha más presión en el freno. A diferencia con un GT3 o un coche con ABS que nos permite un poquito menos, ya que tenemos el ABS. El ABS no puede saltar. ¿Por qué? O bueno, puede saltar, pero tiene que saltar siempre lo más mínimo. ¿Por qué? Porque siempre el ABS va a alargar nuestra frenada. Va a hacer que frenemos menos el coche. Tú por frenar al 100% con un GT3 no vas a frenar más. Al contrario, vas a aumentar la distancia de frenado. Porque el ABS realmente está haciendo que no pueda frenar de forma óptima. La frenada tiene dos fases. El pisotón inicial, que es como utilizamos toda la presión del freno, pero recuerda lo que te dije de los pesos del coche, que según va bajando la velocidad también va bajando el peso del mismo. Por ende, mientras frenamos, el peso va a ir bajando. Por lo tanto, vamos a empezar a perder peso de las ruedas delanteras y eso va a ocasionar que bloqueemos. En esa fase, ¿vale? En que está agarrando y no está agarrando, está a puntito de bloquear, es cuando empieza la segunda fase de la frenada y la primera del trail braking. Tenemos que empezar a levantar el pie. Depende del coche de una manera o de otra, ¿vale? Pero normalmente es un 70% de capacidad. Todo siempre de manera progresiva, exceptuando el pisotón inicial, que tiene que ser muy fuerte. Todo lo que hagamos después en el freno lo tenemos que hacer todo de forma muy progresiva y muy lineal. No quiero picos en tu frenada. Y después tenemos la última fase de la frenada y la segunda fase del trail braking, que es ya al encarar la curva. Cuando empecemos a meter volante, ¿te acuerdas que te he dicho que no puedes girar y frenar al mismo tiempo? Bueno, pues para eso se utiliza el trail braking, para poder hacerlo. Las ruedas tienen una capacidad y a las ruedas se le da muy mal la multitarea. Por lo tanto, tenemos que, a medida que vamos metiendo volante, tenemos que también quitar freno, pero siempre manteniendo algo. Tenemos que aguantar el freno todo lo que podamos hasta que ya lleguemos un poquito antes del ápice, que ya es cuando empieza la parte de aceleración. Y eso va para otro vídeo. Cosas importantes a tener en cuenta en el trail braking. Cuando nosotros frenamos, el peso del coche va hacia la parte delantera. Esto es obvio, hasta ahí llegamos todos, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué pasa? En la primera fase no se te va a ir el coche va atrás, porque es imposible. En el pisotón inicial no te tienes mucho que preocupar, la verdad. Es en la segunda fase, ya encarando la tercera fase, como tenemos que tener mucho ojito con la manera que tenemos de levantar el pedal del freno. Por eso te digo que tienes que ir con mucho tacto, tienes que ser muy progresivo. ¿Por qué? Porque si no eres progresivo o no eres lineal o sueltas muy rápido, la parte delantera te va a adelantar, porque tú piensas que estás quitándole peso de delante al coche. Según le vas quitando peso al coche de delante, el peso no desaparece, se distribuye por el coche. ¿Dónde va a parar ese peso? Bueno, pues a la zona central del vehículo y a las ruedas traseras. Si cargamos demasiado las ruedas traseras en la parte de frenada, en la última fase de la frenada, nos van a adelantar las ruedas traseras. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Esta es una técnica, no es de nivel avanzado, pero cuesta bastante pillarlo. Hay que ir con mucho cuidado, sobre todo al principio, porque un error puede ser fatal. Y ya para acabar esta introducción al trail braking, decirte que unos buenos pedales realmente te pueden hacer más rápido. ¿Por qué? Porque te he dicho que la frenada tiene que ser lineal. No quiero picos en tu telemetría, por favor, no quiero picos. ¿Qué pasa? Que con unos Logitech G27, con los pedales del G27, a lo mejor se nos hace un poquito más complicado el ser lineal, el ser progresivo con el freno. Entonces los pedales sí que puede ser una muy buena opción de invertir en ellos, porque realmente te va a hacer ganar mucho tiempo por vuelta, de verdad. No eres consciente de lo importante que es el trail braking o de lo importante que es la frenada. El tiempo que te meto yo o te mete cualquiera, digamos de un cierto nivel, reside en la frenada. Hay más factores, la manera de trazar, cómo giramos, cómo aceleramos, pero el mayor tiempo por vuelta te lo vas a encontrar en la frenada. Y dicho esto, la introducción al trail braking se ha acabado, pero de momento en el siguiente vídeo te voy a dar 5 errores, de verdad que no te das cuenta que cometes, pero te están haciendo perder mucho tiempo. Suscríbete y me voy a cenar. Hasta luego.